Ya, estoy grabando. Vamos a comenzar con la segunda parte. Estábamos recién ¿qué estábamos hablando? Lo de De la las vida. preguntas. La diferencia entre las preguntas de un tipo y las preguntas de otro tipo. Las preguntas más generales y las preguntas que apuntan al sentido de lo que se está preguntando. No, pero profe, eso ya lo explicó. Ya, Hasta seguimos. la 3. Vamos aquí a la 3. No, profe, vamos por partes. ¿Qué? Vamos por parte. Vamos por Porque usted partes. ya, sí, porque usted ya dijo la, no, La quizás no 3. explicó la pregunta. Ya. La 2 era Profe, yo no. que piensa Zizek sobre la opinión que algunas personas tienen sobre la filosofía y el pensamiento científico. ¿Qué es lo que piensa este filósofo en esta pregunta? ¿Qué es la respuesta que yo busco? Que ustedes encuentren la diferencia entre la filosofía y el pensamiento científico dentro del discurso de Zizek. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Los filósofos piensan que es la verdad absoluta, en cambio el pensamiento científico está con las cosas ahí buscando soluciones. Esa es la respuesta. La segunda, ¿qué diferencias puede encontrar entre preguntas del tipo ¿somos libres o no? Y del tipo ¿qué significa ser libres? También se les expliqué, una es más amplia y la otra busca un sentido, por tanto, intenta que yo responda a una pregunta, que yo responda a esta pregunta. No La otra me entendí. deja pasmado. A lo que voy es que las preguntas más básicas de alguna manera o más elementales de la filosofía son preguntas muy generales. Es como que te pasara una pelota gigante, ¿cachai? Y ¿de dónde la voy a tomar? Y te cae encima. Es una pregunta filosófica porque es demasiado amplia. Entonces, como no podemos responderla, tampoco nos damos el intento. En cambio, el otro tipo de pregunta, cuando pregunta por el sentido de las cosas o por el significado de las cosas, de alguna manera podemos ya responderla, podemos darnos un intento por responderla, porque estamos entendiéndola desde una perspectiva. ¿Me entiendes? Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, aquí en el ejemplo dice, ¿somos libres o no? Intento responderla, sí o no. Puede ser, puede que no, y ahí quedo. Ahí quedo. Pero si yo digo, ¿qué significa ser libre? Y me intento responder, ahí siento que puedo responder. ¿Qué significa ser libre para mí? ¿O qué significará ser libre para alguien que estuvo en la cárcel? ¿O qué significará ser libre para alguien a quien nunca le han dicho que no? Por ejemplo. Entonces, ese significado o sentido de la libertad va a tomar una respuesta dependiendo de quién la responda. Pero eso se puede lograr porque la pregunta está hecha en ese sentido. ¿Me entienden? ¿Se entiende la diferencia o no? No. No entendí nada. Pero dígame quién entendió entonces. La 3. Pero dígame quién entendió, porque me dice la 3 y me dice, pues, quedamos iguales. Como que las preguntas de somos libres o no. Ya, pero ¿qué pasa con esa pregunta? ¿Es una pregunta filosófica o no? Sí. ¿Sí? Ya. Espérenme que tengo problemas para admitir a algunas niñas que están en el grupo. Sí, es una pregunta filosófica, y como es una pregunta filosófica, me da una posible respuesta que es muy amplia. Es demasiado grande en términos mentales. Aquí en la cabeza es tan grande que no sé de dónde comenzar a responder. Esa es la gran dificultad. En cambio, en la otra pregunta que también es filosófica, intentamos responderla desde, ¿cierto?, lo que para mí es, porque me pregunta a mí por el sentido de algo o por el significado de algo. ¿Entienden? No es tan general. Quiero que me identifiquen una diferencia entre preguntas de un tipo y preguntas de otro tipo. Con una diferencia ya la tienen respondida. ¿Ya? ¿Ahora sí o no? ¿O están iguales? Necesito que lo lleven al ejercicio. Intenten hacer preguntas de un tipo y de otro. Y eso es lo que les pido en la pregunta 4. En la pregunta 4 volvemos al mismo tema de las diferencias entre estos dos tipos de preguntas y les doy un ejemplo. ¿Qué es la libertad? ¿Cierto? Es una pregunta filosófica general. Va en esta tabla. Pero la pregunta hermenéutica
una pregunta que pregunta por el sentido o el significado de algo, puede formularse qué sentido tiene o no ser libre, o cuál es el significado real de la libertad. ¿Me entiendes? Estamos preguntando por el mismo tema. El tema de la libertad es un tema filosófico. Pero uno de está diferentes formulado- formas. Tiene diferentes formas. ¿Cuál es la diferencia entre una forma y otra? mm, Eso es lo que intento que ustedes busquen. En que Tampoco se una lo puede- Ya, dígame. podría ser en que una busca algo lógico y en la otra busca algo más de la respuesta lógica. Sí, puede ser. Puede ser. Sí. Eso podría ser una de las posibles respuestas. Una O sea, más lógica. obviamente tendría que ser redactada de otra forma, pero como para explicarme así. Claro. Ya. Se puede acercar, se puede acercar. No sé si lógica, específicamente usar esa palabra, pero hay que usar la razón. Quizás a eso apunta. Que tenemos que usar la razón para responder. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si sirve. ¿Por qué el ser humano debe de evolucionar su pensamiento o forma de actuar y no de llevar una vida de instinto? Eso es una muy buena pregunta. Muy bien. Muy buena pregunta. Esta pregunta sirve. Sirve. Pero va en el primer bloque, la primera parte, ¿cierto? ¿Por qué el ser humano debe de evolucionar su pensamiento o forma de actuar y no llevar una vida de instinto? Entonces la pregunta Profe, de fondo es por la búsquele una evolución. respuesta. ¿Cuál sería su respuesta a la pregunta? Puede ser porque su instinto también, su instinto lo lleva a evolucionar, o su instinto lo lleva a... ¿Qué es lo que pasa con el ser humano y la razón? A que pareciera que forma parte de su naturaleza. De alguna manera, nosotros nos caracterizamos como seres humanos porque somos seres racionales. Entonces, como seres racionales, siempre intentamos mantener las cosas bajo nuestro control, y cuando salen de nuestro control, salimos arrancando. ¿Qué es lo que pasa? Esta forma tan elemental de llevar nuestro propio instinto, si uno lo desarrolla dentro de un grupo humano un poco más grande, nos vamos a dar cuenta de que todos entre ellos se empiezan a ayudar para el bien de la comunidad completa. En cambio, por ejemplo, hay otros animales que se cazan incluso entre ellos cuando no hay comida. No puedo, mi amor. Incluso, ya, hermosa, vaya para allá. Incluso algunos animales empiezan a cazarse entre ellos porque no tienen más comida y ahí están usando su instinto también. Pero es un instinto distinto al instinto que tiene el ser humano, que es el instinto racional. Esta intuición que le llamamos. Entonces esa puede ser una diferencia. El hombre busca evolucionar al fin y al cabo porque su intuición le hace evolucionar o le hace buscar nuevas alternativas a los problemas que tiene. Eso puede ser una respuesta. No la definitiva, obviamente. Voy a intentar de nuevo enviar el link a las niñas que tienen problemas para... No sé si tienen dudas o preguntas sobre lo que les acabo de decir. O si quedó un poquito más Profe, ¿qué clara. preguntaba yo recién me pude meter? Ya, estamos revisando la pregunta 3 de la guía. ¿Ya? Ah, ya. En la pregunta 3 estamos viendo esta diferencia entre una pregunta y otra. Entonces en el chat me ponían esta pregunta, que ¿por qué el ser humano debe evolucionar? Esa es una pregunta filosófica, pero que pertenece a la primera columna, ¿cierto? Que es más general. Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué el ser humano tiene que evolucionar? La podemos responder de una manera o de otra. Pero si nos preguntamos qué sentido tiene que el ser humano evolucione, no estamos haciendo una pregunta filosófica igual, pero apunta a otra cosa, al sentido que tiene esto. Si nosotros encontramos que no tiene ningún sentido que el hombre evolucione, porque al fin y al cabo va a morir igual, o se va a desaparecer igual, podemos responder ninguno. O podemos responder que tiene mucho sentido, porque el ser humano permite, no sé, interceder en el ciclo de la vida, por ejemplo. Y eso le permite cambiar las condiciones del ambiente. Entonces tiene sentido.
Entonces, por eso les digo, hay dos tipos de preguntas filosóficas y eso es lo que quiero que les quede claro. Por eso les pongo este video de CISEC. Porque él trabaja en esta diferencia, siempre intenta diferenciar las cosas. Primero, entre la filosofía y el pensamiento científico. Segundo, entre las preguntas filosóficas de un tipo generales, que les vamos a llamar generales, y preguntas filosóficas que son hermenéuticas, o que preguntan por el sentido de las cosas. Entonces, esta habilidad que tiene el filósofo, usted también tiene que desarrollarla para diferenciar, distinguir entre una cosa y otra. Y eso es lo que intento al fin y al cabo, que ustedes desarrollen esta búsqueda de diferencias cuando yo les presento un nuevo material. ¿Me entienden? La pregunta, acá me ponen en el chat, ¿qué es el ser humano? Eso es una pregunta filosófica, muy buena. Bien. ¿Y la pregunta hermenéutica cómo podría ser? ¿Cómo se podría formular? La pregunta filosófica, ¿cómo se formula? La pregunta hermenéutica sobre de qué es el ser humano. Tiene que ¿Cuál llevar es el como qué significado sentido de ser un ser humano? ¿Cómo? ¿Cuál es el significado de ser un ser humano? Sí. Bien. ¿Cuál es el significado de ser humano? Bueno, sí, eso. ¿Entiendes? Entonces, no se compliquen con buscar una respuesta. ¿Ya? No se compliquen con buscar una respuesta. Solo formulen preguntas, porque eso es lo que necesita, desarrollar la pregunta. Ya, volví a enviar el link. ¿Cuál es el sentido del ser humano? Bien. ¿O cuál es el sentido de la vida humana? Eso también podría ser bueno. Entonces usted ahí va armando la pregunta, pero la idea es que tenga coherencia, que esté bien escrita también, ¿ya? Eso también tiene que Profe, pero figurar, digamos. esa pregunta es hermenéutica, ¿Cuál? ¿La pregunta por el sentido del ser humano? ¿sí? Esa es una pregunta más hermenéutica, sí. Va en la segunda columna. Pero en la pregunta hermenéutica acá. Eso estaría bien. ¿Y cuál es el sentido del ser humano? Hermenéutica. ¿Y cuál Sí. podría ser de la misma pregunta filosófica? Claro, la idea es que surja desde la primera pregunta filosófica, de la pregunta general, tomamos el mismo tema, ¿cierto? Y lo trasladamos hacia una pregunta hermenéutica. Ya. ¿Entienden? Entonces al final les pido dos preguntas, pero que estén escritas de dos formas distintas. ¿Me entienden? Ya entendí. Ya, ¿quién no entendió? Yo. Ya, ¿qué No, parte no profe. entendió? Profe, ¿lo puede repetir de nuevo? Ya, ¿qué parte repito? Lo de la pregunta hermenéutica, parece que son. Ya, Esa. La hermenéutica y la filosófica. ya. Voy a volver a proyectarle la entrevista del filósofo para que la veamos, ¿ya? Aquí estamos. La verdadera filosofía, decíamos, ¿cierto? Que se hace preguntas que son más modestas, que van más al hueso, o que son más importantes. Ese es el sentido de las cosas. Yo sé que necesitan volver al tema de las preguntas hermenéuticas, que buscan una pregunta hermenéutica, es una pregunta muy compleja, porque intenta buscarle el sentido a algo. Y eso es lo difícil, porque buscarle sentido a algo significa que estamos poniendo algunas cosas como más importantes que otras. Por eso yo les pregunto, cuando les pongo aquí las preguntas hermenéuticas, ¿qué significa ser libre? Esta pregunta es una pregunta filosófica, pero esta palabra, ¿qué significa? ¿O qué sentido tiene? ¿O cuál es el sentido de? Cuando utilizamos este tipo de expresiones, es cuando estamos haciendo preguntas hermenéuticas. El concepto de hermenéutica proviene del griego Hermes, y Hermes era uno de los dioses griegos que estaba encargado de la transmisión del mensaje. Este era el tipo que tenía las zapatillas con las alitas de oro chiquititas. Hermes es el dios griego del mensaje, de la transmisión del código.
aquel que porta el mensaje. Entonces, cuando hablamos de la hermenéutica, estamos hablando de todo aquello que está relacionado con el mensaje. Si yo respondo, o sea, si yo hago una buena pregunta, una pregunta hermenéutica, una pregunta que apunta al sentido de algo, de alguna manera, puedo obtener el mensaje de vuelta. ¿Me entiendes? Entonces, es algo muy, no sé si complicado, pero nos enfrenta a un nuevo escenario. El escenario del lenguaje. Y de cómo nosotros empleamos las palabras para darle sentido a nuestro mundo. ¿Cómo la felicidad? Claro. ¿Qué es la felicidad? Ahí. Pero, profe, entonces me está diciendo que hagamos como una pregunta, Sí. la redactemos de diferentes formas, así. Sí. Sí. Bueno. Una de una forma filosófica que sea más general, ¿cierto? Ya. ¿Queda claro? Sí. Ya. ¿Puedo seguir avanzando? ¿Seguimos avanzando o no? Sí, siga nomás. No, Voy a profe. continuar. Sigo nomás. Esta es la última parte de la guía. Habían algunas chicas que me habían mandado unas preguntas por el correo de que, oiga, profe, ¿qué se hace acá? Ahora vamos a verlo. Esta parte es harto texto. Las preguntas filosóficas se hacen, perdón, las preguntas que se hacen los filósofos son preguntas radicales, pues apuntan a la raíz. Ok. Apuntan a la raíz, a aquello que pone en cuestionamiento. Recuerden que al principio, en la tabla que les pongo al principio de la guía, las características de las preguntas filosóficas dicen que apuntan a los fundamentos, a la raíz, a aquello que está por debajo como sustento, como sustrato, aquello que damos por supuesto. Todas estas palabras, todos estos conceptos apuntan a algo en común, que tiene que ver con algo que está debajo de la superficie o debajo de lo superficial. ¿Se entiende? Parece que sí. El sentido de la vida, la existencia de Dios, la realidad, la naturaleza humana, la libertad, el bien, la belleza, la justicia, estos son temas, han inquietado a los filósofos durante miles de años. Si requieren una profundización de estos temas, pueden revisar las preguntas 12 al 15 del texto del estudiante. Los que quieran revisar el texto, aparecen muchas preguntas sobre esto. Ya tiene harta material ahí para revisar. También tienen el texto de Thomas Nagel que justamente pregunta por qué significa esto. Y la pregunta por qué significa es una pregunta hermenéutica. Pero también apunta a lo que está por debajo. A lo radical. Radical, hermano. Pero la filosofía no trata solamente de formular preguntas significativas y profundas. También busca posibles respuestas. Esta es la segunda parte. No solamente hacer preguntas, sino que también buscar posibles respuestas. O si no, esto sería infecundo, o esto sería estéril, o esto sería como inservible. Los caminos para plantear respuestas filosóficas son variados. Como les decíamos al principio, tenemos más de una respuesta frente a una pregunta filosófica. ¿Ya? Sin embargo, todas las perspectivas tienen algo en común: la sospecha ante los supuestos, propia de la actitud filosófica. ¿Ya? En el video anteriormente revisado, Zizek desarrolla esta actitud al afirmar que la filosofía no es lo que la mayoría de las personas piensan. ¿Ya? Esto de las ideas locas, metafísicas, estas ideas sobre el más allá, pensar todo el día en la muerte. No, no es eso, no es solo eso. Puede ser un poco, o quizás al principio era eso, en una filosofía que estaba recién comenzando en el mundo antiguo, ¿cierto? Nos preguntábamos por todo, porque todo era interesante de preguntar, pero ahora que ya hemos avanzado y que estamos en la época contemporánea, las preguntas tienen que tomar un nuevo sentido. Entonces, ponen en cuestionamiento la opinión o supuesto que comúnmente se comparte. Esto es la gran habilidad de la filosofía. Pone en cuestionamiento, pone entre preguntas el supuesto. La normalidad se pone en cuestionamiento. Lo real lo ponemos en cuestionamiento. La vida misma la ponemos en cuestionamiento. Dígame. ¿Pregunta? Estoy escuchando a alguien.
Profe, dígale que apaguen el micrófono, po. No sé quién es. Pero silencia los micrófonos de todas. Ya voy a silenciar los micrófonos. Estoy igual. Parece que era el tuyo. Ya. Si tienen dudas, consultas, preguntas, por favor, usen el chat. Ya. A continuación, expondremos algunos elementos propios del saber filosófico. Esta es la manera que proponemos para intentar responder alguna pregunta filosófica. Esta parte es un poco complicada, ¿ya? Por eso me voy a tomar la mayor parte del tiempo. Mostrar conexiones, primero. Esto es lo que yo le he pedido desde el principio. Establezco una relación entre una cosa y otra. Consiste en descubrir parecidos, causas y efectos, relaciones de dependencia entre varias afirmaciones, con el fin de comprender las concepciones del mundo en las que se inscriben. Esto, mostrar conexiones. Si yo al principio le decía, establezco una relación entre tal y tal, y usted me pregunta o me dice, sabe que no sé, como un diagnóstico, me doy cuenta de que usted no tiene desarrollada esta habilidad y por tanto tenemos que desarrollarla. Tiene que establecer algunas conexiones, algunas relaciones de causa-efecto, relaciones de dependencia. Relaciones, por ejemplo, las relaciones de dependencia tienen que ver con la jerarquía, por ejemplo, cuando hablemos de los valores, por ejemplo, o cuando hablemos de las ideas, hay algunos valores, algunas ideas que son más importantes que otras, entonces unas que están más arriba en un nivel jerárquico, y otras que dependen de ellos, o que están más abajo, etcétera, o que forman parte de la base, y ahí nos vamos dando cuenta de que dentro del pensamiento tenemos un tremendo universo que tenemos que ordenar, ¿ya? Y para eso tenemos que mostrar algunas conexiones, establecer conexiones. Segundo, clarificar conceptos, aclarar. Implica clasificar, ordenar y matizar para despejar malentendidos y comprender mejor un asunto que inicialmente parece confuso. No me raye la pantalla, pues. Entonces, cuando yo les pido que clarifique conceptos, necesita usted tomar y desmenuzar, dividir en tantas partes como sea necesario el estudio del material que está llegando a sus manos. ¿Me entiende? O el concepto que se le aparece. Profe, una compañera dice que no puede conectarse porque se le cortó la luz a la Ignacia Cortés. Recuérdele que... Ahí. Estoy grabando la clase. Y cuando quiera me manda preguntas al correo o WhatsApp, ¿ya? Entonces, desmenuzamos la información, este nuevo concepto, por ejemplo, con donde antes yo les decía, es la pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? Tenemos que clarificar este concepto del ser. Es algo que es un verbo, primero es un verbo, y luego tenemos que, se puede conjugar de muchas maneras. ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos, cuando nos damos cuenta de que tiene muchas conjugaciones, y las ponemos en todas las conjugaciones que tiene, uno ve que es un abanico de posibilidades. Y la pregunta filosófica, ¿por qué es el ser? ¿O cuál es el sentido del ser? ¿O cuál es el sentido de la pregunta por el sentido del ser? Que es una pregunta muy compleja, se da cuenta que necesita clarificar este concepto. Tenemos que tomar la palabra y dividirla, buscarle los sentidos y establecer conexiones también, ¿cierto? Clasificar, ordenar, matizar, para despejar malentendidos y comprender mejor, aclarar. Profe, pero usted no ha mandado el número consultar las dudas. Lo mando de nuevo.
¿Dónde estamos? Clarificar conceptos, ¿cierto? Traer algo de la oscuridad. El término verdad, el concepto verdad, es una palabra que proviene del griego, ¿cierto? Su primera significación, que es aletheia. La aletheia es una palabra que se compone de a y letos. A significa abrir o separar o sin, quitar. Y letos significa oscuridad. Entonces, cuando decíamos que algo es verdad, decimos que es algo que está separado de la oscuridad, que está alejado de la oscuridad, por tanto está más cerca de la luz. Esto es lo que hay que aclarar. Entiendo lo que se acerca a la luz. Si yo me escondo, no estoy siendo claro. O si yo no uso las palabras correctas, no puedo ser suficientemente claro. Por eso usted use todas las palabras que requiera para expresar sus pensamientos de la forma más fidedigna posible. ¿Ya? Porque cuando yo pienso algo y lo digo, hay una gran diferencia entre lo que digo y lo que estaba pensando. Y eso es lo que necesito aclarar. ¿Qué más? Descubrir supuestos, lo que les decía al principio, ¿cierto? Poner de manifiesto lo que está implícito en las afirmaciones sobre un tema para mostrar sus posibles contradicciones o descubrir implicaciones novedosas. Siempre tenemos que descubrir los supuestos. Por eso usted me hace una pregunta y buscamos el tiro del tema central. La raíz de la pregunta. Por ejemplo, la pregunta por lo radical, la pregunta por lo que está debajo de, es una pregunta que intenta descubrir justamente estos supuestos para tener distintas visiones de lo que es el tema que nos estemos preguntando. ¿Ya? Se pueden bajar a la tele que suena todo. Por favor, silencien el micrófono. Ya. No sé qué micrófono está abierto ya. Ya. Vamos a continuar. Descubrir supuestos, ¿cierto? Poner de manifiesto esto que estaba por debajo. Y pensar radicalmente. Consiste en investigar un asunto desde su raíz y sus fundamentos, ¿cierto? Tener esta intención. Que quiero llegar lo más profundo, lo más abajo. Les doy ejemplos. Aquí les puse una fotito. También se las quería mostrar. Yo sé que ustedes conocen a muchas de estas mujeres, ¿cierto? Y por algo puse estas imágenes aquí. Para que usted recuerde que ya hemos avanzado en algo. Hemos investigado sobre la vida de algunas mujeres filósofas. Y ellas tienen estas mismas actitudes. Ellas también lo hacen. Muestran conexiones, clarifican conceptos, descubren supuestos, piensan radicalmente. Por ejemplo, Judith Butler, el tema del género. Y Parquía, lo mismo, el tema del género. ¿No se entiende lo del cuadro? Ya, voy a explicar el cuadro. Quiero que lo recuerden solamente, ¿ya? Estamos acá. Y también hemos leído a Zizek, ¿cierto? También leímos otro texto de Emilio Rivera. Y ahora vamos a la pregunta. A partir de los materiales usados anteriormente, todo lo que hemos visto, todo el material filosófico que tienen en sus manos, identifique en qué parte del discurso, el discurso es lo que ellos plantean, es lo que ellos piensan, lo que ellos afirman. ¿En qué parte de su discurso los filósofos aplican estos elementos claves del saber filosófico, los que estaban acá? Estos 4. ¿En qué parte de su discurso, o en qué parte de su planteamiento, o en qué parte de su pensamiento, los filósofos utilizan estas habilidades? Completando la tabla que se presenta a continuación, indicando lo más exactamente posible aquello que dice el filósofo o filósofa entre comillas. Agrega una justificación para aclarar su respuesta como se muestra en el ejemplo. Yo les puse aquí un ejemplo. Acá, en la primera tabla, aquí, aparecen los elementos, los 4 elementos que estaban arriba. Mostrar conexiones, clarificar conceptos, descubrir supuestos y pensar radicalmente. ¿Ya? En el ejemplo, yo tomé el elemento clarificar conceptos. Y respondí, Zizek afirma que no es preguntarse por ideales estúpidos.
Y la filosofía no es preguntarse por ideales estúpidos. ¿Hay verdad? No. La pregunta es, ¿qué significado tienes que yo diga, esto es verdad? Como puedes ver, esto es una cosa muy modesta. Esto es filosofía. Y lo justifico al lado. Explico por qué yo tomé esta cita del filósofo y la usé en este elemento. O porque yo digo que él está usando esta habilidad en esta parte. Yo digo que este filósofo clarifica que la filosofía no se pregunta por cosas que no tienen sentido por ser ideales, sino que al contrario, por cosas que tienen mucho sentido porque son modestas, son preguntas más cotidianas. Entonces, estoy clarificando. O sea, estoy justificando lo que dice el filósofo. Y el filósofo intenta aclarar el concepto sobre la labor de los filósofos. Aclara la labor de los filósofos. O aclara la labor de la filosofía. Entonces, quiero que me digan si me entienden o no. Voy a habilitar los... Profe, ando súper perdida. Ya, cuéntame. Es que estaba explicando y como que me perdí, no entendí bien. Ya, estoy explicando la última pregunta, ¿cierto? Hasta ahora hemos visto harta materia, hartos filósofos distintos. Ahora le pido que vuelva atrás, ¿cierto? Y que tome alguno de estos filósofos que a usted le gustó, por ejemplo, alguna filósofa, por eso se las pone aquí en el cuadrito, y me digan en qué parte ella o él, por ejemplo, si toman a Zizek o alguna de ellas, que tienen muchas para elegir, en qué parte de su discurso ella aplica alguno de estos. Profe, me perdí. ¿A qué se refiere con mostrar conexiones? Ya. Consiste en Pero mostrar ¿a qué se refiere? ¿Pero a qué se refiere con el discurso? Porque, no el discurso sé, es ya, todo su relato, es como todo su planteamiento, todo su pensamiento, su vida filosófica, ¿sabes los qué? hechos filosóficos, la vida Pero filosófica. es que, Dígame. pero es que usted nos envió la biografía de las filósofas, entonces, Sí. aún Pero, así sigo sin entender. miren, por ejemplo, voy a tomar uno de los trabajos que uno de ustedes me hizo al azar. Lo voy a abrir, el PPT, y les voy a mostrar más o menos cómo se hace, ¿ya? Para que estén atentas. Esperen un poquito. Voy a tomar uno al azar, por favor, que nadie se sienta aludido con esto. No lo estoy haciendo porque sea mi favorito o algo. Es al azar, ¿ya? Voy a mostrar cómo se hace. Ya quedan 5 minutos, pero acuérdense que aún nos queda tiempo y voy a empezar la tercera. La tercera parte. La voy a poner paciencia. Voy a compartirles la página. Ya. Quiero que me digan si ven, si alcanzan a ver el PPT que lo estoy presentando. Sí. Ya. Voy rapidito, no para que vamos a leerlo todo. Ya está la biografía, ¿cierto? La biografía, según la estructura. Y después vienen los hechos relevantes. Butler y la teoría queer. Por ejemplo, Judith Butler establece una teoría, la teoría queer. ¿Y qué es lo que dice? La orientación sexual y la identidad de género, la orientación sexual y la identidad sexual o de género de las personas con el resultado de una construcción social, ya que no existen antecedentes sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar una o varios papeles sexuales. Entonces, ella parte de la consideración de que la orientación sexual no es fija. La sexualidad dentro del marco obligatorio de la heterosexualidad reproductiva. Su crítica a la heterosexualidad como régimen del poder y disciplina ubica a los cuerpos como receptores discursivos que adquieren el género a través de la repetición práctica y constante de las características concretas. Entonces, mira, aquí hay una definición. El género para Butler son actos y gestos, deseos actuados y articulados, crean la ilusión del género, una ilusión mantenida discursivamente para regular. Este es el planteamiento de Judith Butler sobre el género. Entonces, ¿a cuál de estas habilidades corresponde? Por ejemplo, a descubrir supuestos. Entonces, aquí en mostrar conexiones yo le pongo, Judith Butler afirma que el género son actos, gestos, deseos actuados y articulados que crean la ilusión del género.
Profe, ¿y Voy a la guía. cualquier filósofa? ¿Puede ser cualquier filósofa o estrictamente la que nos tocó? No, cualquiera. Cualquiera. Ok. Pero yo se lo Ok. estoy dando un ejemplo a partir de lo que ustedes ya han visto. Como, por eso yo les decía, si usted ya investigó a una filósofa, igual maneja un poco su vida, su planteamiento filosófico un poco mejor. Usted ya sabe lo que hizo ella. Por ejemplo, Judith Butler, la teoría queer, el género en disputa. Cuestiona el género, y el género es un supuesto, un fundamento. Entonces lo descubre. ¿Y cómo lo descubre? Diciendo que son actos, relaciones de poder, tienen implicancias culturales que dibujan de alguna manera un género en nuestra cabeza. Y por ello yo digo que soy hombre, que soy mujer, que soy cisgénero, que soy heterosexual, por ejemplo, que soy homosexual, o que soy transexual, etc. ¿Me entienden? Entonces, el género, como un supuesto o como un fundamento de la identidad de la persona, está construido en base a lo que su planteamiento dice. Actos, gestos, deseos actuados y articulados crean la ilusión del género. ¿Cierto? Otros filósofos, por ejemplo, Michel Foucault, por ejemplo, diría que las relaciones sociales están basadas en relaciones de poder. Y eso es descubrir supuestos, clarificar, llevar a la luz. Puede ser o clarificar conceptos o descubrir supuestos dependiendo de lo que usted trabaje. Si usted ve que el filósofo está trabajando o la filósofa trabaja un concepto en particular, por ejemplo, hay una filósofo que trabajaba con el tema de la esclavitud y que incluso hizo un proyecto que se llamaba la comunidad de... No me acuerdo cómo se llama la comunidad, pero era una estadounidense. Ella lo lleva a esto, a pensar radicalmente, a que la esclavitud se puede erradicar y a que puede existir una completa libertad. Eso es un pensamiento radical. ¿Me entienden? Y aparecen dos conceptos filosóficos, la esclavitud y la libertad. Entonces, como un tema filosófico, yo pongo ahí, no sé, creo que era Judith Sargent Murray. Ella creó la comunidad Nashova, la comunidad Nashova para liberar a los esclavos. Y la justificación es que ella estaba, no sé, pensando radicalmente y creyendo con la razón, confiando en la razón de que podía erradicarse la esclavitud y de que podíamos alcanzar una plena libertad si es que éramos educados conforme a al modelo cultural. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que les pido en la última parte. Pero necesito que les quede claro cada uno de estos elementos propios del saber filosófico. Estas son maneras de responder una pregunta filosófica. Me queda un minuto, en cualquier momento se me corta. Voy a partir con la tercera parte y vamos a hacer algunos ejemplos juntos, ¿ya? Para que no se desesperen.